Bienvenidas alumnos y alumnos de segundo grado de secundaria. En esta sesión continuaremos con el estudio de la multiplicación y división con números decimales positivos y negativos, aplicando la regla de los signos. Parafraseando a Henry Ford, llegar en equipo es el principio, mantenernos es el progreso y trabajar juntas y juntos es el éxito. Sigamos manteniendo este trabajo en equipo. El propósito de esta sesión es usar las reglas de los signos en la multiplicación y división de números decimales, con signo positivo y negativo, para la resolución de problemas dentro de su contexto. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno y lápiz. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos en esta clase. Busquen las respuestas repasando la información que tienen. Consulten su libro de texto para aclararlas. Analizaremos la multiplicación y posteriormente la división con números decimales positivos y negativos. Para esto, primero vamos a ver un video que nos ayudará a recordar la manera de utilizar y representar los números decimales. En la actualidad, nos parece común utilizar números decimales y representarlos con un punto decimal para separar los enteros de la parte fraccionaria. Por ejemplo, 6 enteros 25 centésimos. Pero no siempre fue así. Revisemos un poco sobre su historia. En el siglo X, un matemático árabe llamado Jaal Uglidisi usaba en sus escritos las fracciones decimales y una notación parecida a la que empleamos actualmente, separando la parte entera de la fraccionaria del número mediante una coma. Por ejemplo, este número se leía 5 unidades y 42 de 100, lo cual sería equivalente al punto decimal que utilizamos. Ahora leemos dicho número como 5 enteros 42 centésimos. Al-Kasi, otro matemático árabe que vivió a principios del año 1400, introdujo las fracciones decimales, a las que llamó décimas, segundos decimales, terceros decimales. Así creó un sistema para que las operaciones con decimales se efectuaran como se hacía con los números enteros. Pero el ingeniero belga Simon Stevin, que vivió en el siglo XVI y principios del XVII, dijo: voy a enseñar cómo efectuar con números enteros todas las cuentas que aparecen en los negocios de los hombres. Stevin escribió un libro llamado La Dism, que se publicó en 1585, y en el cual propone lo siguiente. A todo número entero se le llama principio y su signo es... Por ejemplo, este número se lee 25 principios. Stevin utilizó el signo para separar la parte entera del número de las fracciones. Cada décima parte de la unidad del principio se denomina prima y su signo es 1. La décima parte de una prima se conoce como segunda y su signo es 2. La décima parte de una segunda se llama tercera y su signo es 3, etc. Este es un ejemplo de ello. 3 principios, 2 primas, 8 segundas y una tercera, que equivale a 3 enteros, 2 décimos, 8 centésimos y 1 milésimo. El signo ideado por Stevin se convirtió en el punto decimal que utilizamos actualmente. ¿Te imaginas cuántos signos había que usar para escribir y entender un número decimal? Ahora, escriban los siguientes números como decimal en su cuaderno. 6 décimos, 13 enteros, 5 décimos, 22 enteros, 5 centésimos, 8 enteros, 5 milésimos. Listo. Veamos cómo se escriben. 6 décimos, 3 enteros, 5 décimos, 22 enteros, 5 centésimos, 8 enteros, 5 milésimos. Muy bien. Ahora haremos uso de los números decimales en la multiplicación. Observemos el siguiente video para recordar el procedimiento de la multiplicación con números decimales. Para multiplicar números decimales, debemos seguir el mismo proceso que para multiplicar números naturales. Veamos un ejemplo. 12.3 por 4.5.
Al igual que en el algoritmo para multiplicar números naturales, colocamos los números verticalmente. Ahora, de la misma manera que con los números naturales, realizamos la multiplicación. El resultado es 5535. Fíjate bien, hasta aquí, el proceso es similar a una multiplicación sin decimales, y el resultado equivale a la multiplicación de 123 por 45. ¿Dónde está la diferencia? Para colocar el punto decimal en el resultado, debemos contar el número total de decimales que hay en los factores y sumarlos. El número 12.3 tiene una cifra decimal después del punto, el 3. Entonces, el 12.3 tiene un decimal. El factor 4.5 también tiene una cifra decimal después del punto, el 5. Un decimal más un decimal es igual a 2 decimales. Vamos de nuevo al resultado de la multiplicación. Por ahora es 5535. El punto decimal se encuentra al final de las unidades, después del 5. Como los factores incluyen 2 decimales, debemos recorrer el punto 2 lugares hacia la izquierda. El resultado final es 55.35. ¿Observaste cuáles son las similitudes entre el algoritmo para multiplicar números naturales que ya conocías y este? Se multiplican los factores sin tener en cuenta el punto. La diferencia está en dónde colocar el punto decimal sobre el resultado. Recuerda, la ubicación del punto decimal depende del número de decimales en ambos factores. En la multiplicación de números decimales, positivos y negativos, utilizamos el mismo procedimiento aritmético que vimos en el video y de la misma manera aplicamos las reglas de los signos. Veremos una tabla en la que se muestran algunas multiplicaciones y divisiones de números decimales positivos y negativos. Ahora vamos a resolver un problema de aplicación de la multiplicación de números decimales positivos y negativos. Citlali solicitó un préstamo de 4,500 pesos en el banco, el cual tiene que pagar en 12 mensualidades fijas de 543 pesos con 75 centavos. ¿Cuánto pagará Citlali en total al banco? ¿Con qué tipo de números se pueden representar las cantidades del problema? ¿Por qué? Por representar una deuda para Citlali o un saldo en contra, las cantidades pueden representarse como números negativos, es decir, menos 4,500 y menos 543 con 75 centavos. Ahora vamos a operar con números positivos y negativos para saber lo que tiene que pagar Citlali al banco, es decir, para conocer su deuda. Plantearemos la operación aritmética. Multiplicaremos los 12 meses por la mensualidad de 543 con 75 centavos negativo. Ahora sabemos que la deuda de Citlali es de menos 6,525 negativo. Recuerda que por ser una deuda se representa con números negativos. Te reto a resolver. ¿Cuánto va a pagar de interés Citlali? Anota el ejercicio y realízalo al terminar la sesión. Analicemos la siguiente información. Para recordar cómo resolver divisiones que involucran números decimales, en general, al resolver divisiones con números decimales, se convierten a divisiones equivalentes, de manera que en el divisor quede un número entero. Vamos a ver 3 diferentes casos. Cuando el divisor es un número decimal, es necesario convertirlo en número entero y después hacer la división. Para ello se agregan en el dividendo tanto ceros como cifras decimales tiene el divisor. El punto se recorre hacia la derecha y se divide como si ambos números fueran enteros. Si es necesario, se agregan ceros en el dividendo para seguir operando hasta que el residuo sea 0 o se tenga una aproximación satisfactoria. Cuando el divisor es entero y el dividendo es un número decimal, se divide como si ambos fueran números enteros y se coloca el punto decimal en el cociente en la misma posición que el punto decimal del dividendo. En este caso, también se pueden agregar más ceros para seguir operando. Cuando tanto el divisor
como el dividendo son números decimales, se recurre al punto decimal de ambos a la derecha. Tantos lugares como cifras tenga el divisor. Si es necesario en el dividendo se agregan ceros. Después se resuelve la división como si ambos números fueran enteros. Si es necesario, también en este caso se agregan ceros al dividendo para seguir operando hasta que el residuo sea cero o se tenga la aproximación que se busca. Recordemos estas reglas. Positivo entre positivo es igual a positivo, es decir, 3 décimos entre 5 décimos es igual a 6 décimos positivo. Negativo entre negativo es igual a positivo. 3 décimos negativo entre 5 décimos negativo es igual a 6 décimos positivo. Positivo entre negativo es igual a negativo. 3 décimos positivo entre 5 décimos negativo es igual a 6 décimos negativo. Negativo entre positivo es igual a negativo. 3 décimos negativo entre 5 décimos positivo es igual a 6 décimos negativo. Ahora vamos a resolver un problema de aplicación de la división de números decimales, positivos y negativos. Carlos viaja a 12.75 metros sobre segundo en su bicicleta. Aplica el freno y tarda en detenerse 8.25 segundos. ¿Cuál es el valor de la aceleración? ¿Por qué la velocidad al final es cero? La fórmula de la aceleración nos dice que A es igual a BF menos BI entre T, donde A es la aceleración, BF, velocidad final, igual a 0 metros sobre segundo, BI, velocidad inicial, igual a 12.75 metros sobre segundo, T, tiempo, igual a 8.25 segundos. Sustituyendo valores en la fórmula de aceleración tenemos 0 menos 12.75 entre 8.25 es igual a menos 12.75 entre 8.25. Número negativo entre número positivo igual a número negativo. Por lo tanto, el resultado de la aceleración es 1.5454 metros sobre segundo al cuadrado negativo. Desarrollando las operaciones tenemos: el cociente es un número decimal periódico de 2 cifras, por lo tanto lo interpretaremos de la siguiente manera: menos 1.54 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, menos 1.5454 metros sobre segundo al cuadrado. La razón por la cual aparece la unidad del tiempo elevado al cuadrado en la unidad de aceleración es debido a que la aceleración representa la variación de la velocidad por unidad de tiempo. ¿Por qué la aceleración es negativa? Porque disminuyó la velocidad para detenerse, es decir, desaceleró. Estudiarán el concepto de magnitudes físicas con mayor profundidad en su clase de física. Ahora vamos a operar con números positivos y negativos. Con otro ejemplo, Tere vio unos zapatos con el 25% de descuento. Los zapatos cuestan 580 pesos. ¿Cuánto pagará por ellos al aplicar el descuento? ¿Con qué signo se representa el porcentaje? ¿Por qué? Negativo, porque representa el descuento del producto. ¿Cuál es la razón y el número decimal del porcentaje? 25 cienavos negativo, igual a 25 centésimos negativo. Dividiendo número negativo entre número positivo, tenemos número negativo. Plantea la expresión aritmética que nos lleve a obtener el descuento que se aplicará al producto. 580 por 25 centésimos negativo, donde los 580 es el precio total de los zapatos, es decir, el 100%. Los 25 centésimos negativo es el cociente de la razón, es decir, el 25% de descuento que se hará al precio total de los zapatos. Los 145 negativos representan el descuento al precio total de los zapatos.
Plantea la expresión aritmética que represente cuánto pagará Tere por los zapatos. 580 menos 145 es igual a 435. El pago que hará por los zapatos con el 25% de descuento es de 435 pesos. Una vez visto todo lo anterior y habiendo analizado varias situaciones, ahora resolvamos el siguiente cuadro mágico, con números positivos y negativos. ¿Cómo vamos a resolverlo? Cuadro mágico. Es un cuadro mágico de 3×3 que está relacionado con las siguientes expresiones. A cuadrado por B cuadrada, B cuadrada, A por B, A cuadrada por B, 1, A por B cuadrada, donde A es igual a -3 y B es igual a -1. Sustituyendo los valores de A y B en el cuadro mágico, nos quedan las siguientes expresiones. Repetimos el ejercicio. Fascinante, ¿verdad? Así son las matemáticas. Ahora hagamos el siguiente reto. Encontremos tres números que multiplicados su resultado sea -24. Analicemos la regla de los signos. A negativo por B positivo por C negativo es igual a -24. A positivo por B negativo por C positivo es igual a -24. A positivo por B positivo por C negativo es igual a -24. Encontrando los valores y sustituyéndolos, tenemos 6 negativo por 2 positivo por 2 positivo es igual a -24. 3 positivo por 4 negativo por 2 positivo es igual a -24. 8 positivo por 1 positivo por 3 negativo es igual a -24. Muy bien, va quedando claro. Hagamos otro reto similar. Encontraremos dos números que sumados den 0 y multiplicados -49. Analizamos la regla de los signos. Menos A por B es igual a -49. A positiva por B negativa es igual a -49. Sustituyendo valores, 7 negativo por 7 positivo es igual a -49. 7 positivo por 7 negativo es igual a -49. Sumando 7 negativo más 7 positivo es igual a 0. Bien, recuerden anotar todo para que puedan consultar sus anotaciones cuando sea necesario. En esta sesión se cumple con el propósito de aplicar la regla de los signos en la multiplicación y división con números enteros, decimales positivos y negativos. Antes de finalizar, vamos a volver a mencionar algunos puntos importantes. ¿Qué nos indican los signos negativos y positivos en una operación matemática con números decimales? En el caso de Citlali, indican las deudas a su cuenta bancaria. En el caso de Carlos, la desaceleración. Y en el caso de los porcentajes, el descuento que se realiza a los productos. Los signos positivos pueden indicar ganancias, pago de deudas e incremento de los precios de los productos, entre otras cosas. Fue necesario analizar el algoritmo de la multiplicación y división como aprendizaje clave. Se desarrolló el cálculo aritmético de la multiplicación y división de números decimales, aplicando la regla de los signos, dando la solución a los ejercicios planteados. Te invito a que busques en tu libro de matemáticas actividades, problemas y ejercicios para aplicar las reglas de los signos para la multiplicación y división de números decimales, positivos y negativos. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos la próxima sesión. ¿Dónde? Aquí. Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas